Ya vamos a comenzar nomás. Como lo dijimos en la clase anterior, dudas, preguntas, consultas con la evaluación que vamos a realizar, o todo claro, chiquillos. Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto. Estoy resumiendo solamente un poco. Ya, perfecto. A usted no deberíamos tener problemas. Profe, yo en realidad pertenezco a la clase de las 5 de operadores turísticos, pero no voy a estar presente en esa clase, así que voy a tomar esta para no perderme la explicación. Quería hacer un par de preguntas con respecto a la evaluación. Ya. Con el Ríos que usted nos mandó, hay como una presentación inicial. Esa podríamos copiarla y modificarla Por supuesto, por supuesto. para tener así como la presentación nuestra, ¿cierto? Por supuesto, porque ahí están todos los, principalmente ustedes modifican lo que yo escribí, recuerden lo que tiene que ir todos los aspectos legales. Por Vale, supuesto. y con respecto a los artículos y títulos que seleccionamos, eh, ¿modifico el número de título y el número de artículo o dejo tal cual? No, es que el título no lo modifique porque va a estar intrínsecamente ligado con eso. Lo que pueden modificar son los artículos. Claro, porque supongamos, yo escogí el título, no sé, 10, el 13, el 18, y cada uno tiene un artículo que viene con el mismo orden. Claro, Entonces, no solamente modifique lo otro, para yo echarle un vistazo. Si aquí, mire, lo único que me tiene que demostrar usted es que está haciendo un buen manejo de las herramientas que se le entregaron. vale. Y otra cosita, en el ODI, por ejemplo, nosotros como operadores turísticos tenemos guías y personal en oficina. No hay personal de limpieza porque en el tema de la oficina, como estamos dentro del mercado blanco, ellos mismos tienen un personal de limpieza general. ¿Ya? Y en el área de guiados, nosotros contratamos los servicios, o bueno, estábamos contratando anteriormente los servicios de alimentación. Entonces tampoco ¿Ya? nos encargábamos, como ejemplo, de esa área. No sé si colocar igual para los trabajadores en caso de que surgiera un empleado de limpieza o simplemente obvio ese. Es que tiene que determinarlo porque recuerde que en el fondo esto es una herramienta que usted va a utilizar para siempre en su actividad. Si usted piensa que existe la posibilidad de que ustedes contraten gente de limpieza, debería estar. Si no, no. Vale. ¿Algo más? No, creo que eso por mi parte. Ya, Silvia, perfecto. Hoy día, entonces, hasta las 22 horas para la entrega de la evaluación. Y los pasos a seguir son los siguientes. La próxima clase ya vamos a comenzar a trabajar el protocolo en sí para que ustedes vayan haciendo sus aportes y de aquí hasta lo que terminen las clases conmigo, porque después siguen como 3 clases o 4 clases con el otro profesor. El objetivo final es que ustedes me presenten su protocolo COVID. En el fondo es eso. Y ese protocolo que les sirva para ustedes en el trabajo, o sea, que ya no tengan que hacer ninguna modificación. Recuerde que, por ejemplo, el ODI, y eso tienen que tenerlo claro, si recuerden de que nosotros analizamos al COVID, ¿no es cierto? Principalmente lo que hemos ido aprendiendo en el camino, porque no se sabía nada o casi nada de este virus. Si hubiese nuevos elementos o dentro en el transcurso de la investigación que se realiza, ¿no es cierto? Ellos determinan que pueda aparecer un nuevo riesgo. Ese nuevo riesgo tendrían que aplicarlo eh, también en lo que significa el protocolo en sí y en el ODI. Aparece un nuevo ODI, se modifica el ODI. O sea, aparece un nuevo riesgo, se modifica el ODI, perdón.
Profesor, Ma- buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Mire, yo ayer envié lo que alcancé a hacer pensando en que era ayer la entrega del trabajo, pues, y parece que me traspapelé, era hoy día. Hoy Me día, fal- envíemelo hoy día, de acuerdo, envíemelo completo hoy día, de acuerdo a lo que podamos ver ahora en este momento. Ya, profesor, gracias. Listo. Vuelvo a reiterar, yo no he de pretender que ustedes sean, ¿cierto?, unos expertos pero sí lo que se necesita es que ustedes manejen muy bien esto. ¿Mm? Cosa de que si tenemos problemas, ¿no es cierto?, usted pueda soslayar ese problema, ¿po? O lo ideal es no tener problemas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿El resto de los participantes? Por lo menos yo no, profe. Ayer con el mensaje que le mandé, que más claro. Ahora estoy más que nada resumiendo. Perfecto, muy bien. ¿El resto? Entonces les vuelvo a reiterar, ya vamos en retroceso en la cantidad de horas que nos van a quedar de clase y el objetivo general es que usted realice su propio protocolo en relación a la actividad que tiene, ¿ya? No que les sirva para su trabajo, al igual que el Ríos. El Ríos que tienen ustedes allí es un Ríos que tiene de todo, entonces, para que les sirva en su actividad. Ese es el fin. El resto, ¿cómo va con la evaluación? ¿Qué dudas tienen? ¿Nada? Perfecto. Vamos a aclarar algunos puntos que lo vamos a analizar acá y que cualquier duda, consulta me la realiza, ¿ya? Tenemos el logo de la empresa, que usted determinará el logo de su empresa. Ahora, si quiere colocar un logo ficticio, lo coloca. Tenemos referente a la inducción personal COVID, que es la obligación de informar. Ese título debería ir, ¿ah? Dice inducción personal obras COVID. Usted le coloca inducción personal, nada más, elimine obras porque se refiere a otra cosa. Y dice el decreto supremo 40. El formato, yo les expliqué cómo iba el código, ¿no es cierto? Código 00, después hay una modificación 01, 02, 03, 04, de acuerdo a los nuevos riesgos que aparezcan. El nombre de la empresa, la dirección, ¿no es cierto? Y aquí está el contexto. El contexto fue un contexto que nosotros analizamos y lo pusimos, como les dije. El contexto lo colocará o lo agregará usted de acuerdo a su actividad, pero sí allí tiene que ir lo siguiente: obligación de informar los riesgos laborales según el artículo 21 del Decreto Supremo 40. Eso tiene que ir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Lo he repetido en varias oportunidades. Dudas, preguntas, consultas. ¿No? Hola, buenas Ahora, tardes. tienen que tener claro, por ejemplo, las consideraciones de exposición. Dice fase 4 comunitario, porque cuando yo hablo de comunitario, me refiero principalmente a la relación que yo pudiese tener con el resto de las personas que no pertenecen a mi empresa. Por ejemplo, el trayecto al trabajo y domicilio, el acceso a la empresa, el transporte público, el transporte de la empresa.
ustedes determinarán, por ejemplo, donde dice transporte, si el individuo, el trabajador, va, ¿no es cierto?, y trabaja y labora con ustedes, ¿no es cierto?, y usted coloca lo que significa, lo que significa la locomoción, entonces usted elimina de inmediato transporte público acá, ¿ya? Ahora, si el individuo se transporta, valga la redundancia, en propio particular, usted coloca eso. Y se traslada en vehículo de la empresa, usted coloca eso. En estricto rigor, en estricto rigor, va colocando lo que le corresponde a usted en la empresa. Ahora, si usted tiene bodega, coloca bodega. Si usted tiene espacios comunes en el trabajo, que por lo general lo tienen todos ustedes, baños, comedores, duchas, vestidores, equipos y herramientas, oficinas y salas de reunión. Entonces, aquí están están todos estos elementos, porque de acuerdo a lo que, a lo que corresponde, ¿no es cierto?, su actividad. Hasta allí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. Perfecto. ¿El resto? Todo clarito. Ya. Luego de eso. Así que por si tiene alguna duda, hoy día tiene el tiempo de ordenar esto. Reitero, nada de otro mundo. Era largo nomás, por eso les pedí trabajar el fin de semana, pero nada de otro mundo. Les voy a hablar de un ejemplo donde dice espacios comunes, traslado y transporte. La problemática mayor es que estamos expuestos en general al COVID-19 y en el trabajo exposición general al agente COVID-19 también. Eh, Aquí hay cosas que cambian. Por ejemplo, si yo determino, es muy habitual en lo que se refiere a la salud hablar de la neumonía de la comunidad. Cuando yo, ¿cierto?, estoy expuesto a una neumonía común y corriente, es una neumonía de la comunidad. Sin embargo, si yo soy afectado producto del agente COVID, ¿no es cierto?, voy a tener una neumonía, pero esa neumonía va a ser determinada por el agente COVID. ¿Me entienden, cierto? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Se entiende? Sí, Ya. Hoy día estamos, parece, un poquito... Ya. Ahora, luego de eso tengo que determinar medidas preventivas y en este caso está el trayecto al trabajo, donde habla de transporte público y ahí ustedes saben que es una obligación. A ver, cuando yo les digo cuáles son las medidas universales del COVID, las medidas preventivas universales, ¿me las podría nombrar? Son tres, pues. lavado de manos, distanciamiento Ya, social, ya, uso de mascarilla. perfecto. Esas tres. Esas son las medidas universales en relación a lo que significa el agente COVID. Ahora, si yo voy a transportar en mi vehículo propio, debo tener una desinfección permanente, un uso de mascarillas cuando haya más de 2 personas y en los buses de transporte de la empresa respetar las reglas de acceso y descenso, distancia y uso de mascarilla y el uso de dispositivos de limpieza, aseo de manos y definir bien y demarcadas, ¿no es cierto?, las distancias. Se debe mantener el uso de mascarilla en todo el trayecto. Ya, ahora, en lugares de trabajo aparecen todos estos elementos. Aquí, ¿qué les pedí? Por ejemplo, hay cosas que son súper importantes que deberían estar allí. Y ahí usted va a discernir cuáles. Otras las podría sacar y usted agregar algo que usted crea que va, ¿no es cierto?, en directa relación al lugar de trabajo.
una cuestión re importante, por eso está subrayado acá con amarillo, eliminar los equipos de protección de contacto y elementos de protección en lugar definidos en el lugar, ¿ya? En la obra. Ahora, ahí tienen que tener la evidencia concreta ustedes. Recuerden de que hablamos que ojalá tengamos un receptáculo de lo que significa los elementos de contacto y principalmente la mascarilla que sea con pedestal y yo lo pudiese hablar con el pie y luego de eso colocarle doble bolsa, colocarle luego, ¿no es cierto?, lo que significa cloro o amonio cuaternario a la bolsa y sellar. Acá tenemos directa relación que no puedo tener un contacto directo, ojalá con mis extremidades superiores y el agente COVID. Y estar alerta inmediatamente a su jefatura en relación, si es que sucediese algo, notificarlo, ¿ya? Y estos son los aspectos fundamentales: dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre sobre 37,8. ¿Qué dijimos que, por qué se manejaba la fiebre como 37,8? ¿Por qué yo podría decir con 37,5 no es fiebre? ¿De qué se habla allí? Chiquillos, cuando yo digo 37,5, Es una temperatura normal del ser humano. ya, hasta 37, ¿ya? De 37 a 37,5 lo vamos a analizar como subfebril. Recuerde, subfebril. De 37 a 37,5, subfebril. De 37,5 hacia arriba, vamos a hablar de febril, pero se da un parangón de 3 grados para determinar, porque por lo general eso sucede con el COVID. La temperatura va de 37,8 hacia arriba. Ahora, los equipos y herramientas que tenga usted tienen que estar determinados con la actividad que usted tiene, ¿ya? Si usted no tiene extensiones y alimentadores eléctricos, lo saca esto de acá. Respetar las reglas, que es una cuestión que deberíamos hacer, y recuerden que tiene mucho que ver los equipos que tienen una asignación individual. Y el uso común y oficinas está interrelacionado con ustedes. Aquí es casi, les diría, parejo para todos, porque todos tenemos ingresos y salidas de áreas comunes, ¿no es cierto? El lavado de manos, que es re importante, respetar los horarios o turnos de colación designados, respetar el distanciamiento. Esto lo sacan ustedes: respetar distanciamiento, retiro de olla, recipiente de cocina, porque en estricto rigor esto no debería estar en relación a su actividad. Ahora, si la tienen, la dejan. No utilizar utensilios personales de alimentación e ingesta de comida. Entonces, allí ustedes van a agregar lo que se refiere a su actividad y lo que ustedes crean que va a ir en lo que significa espacios comunes y oficinas. Ahora, hablamos de restricción a personas vulnerables. Recuerde que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que tengan enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades respiratorias, cáncer, y acuérdense los obesos mórbidos. Porque en este tipo de personas el agente oportunista COVID los va a atacar, ¿no es cierto? Y eso está comprobado de mayor forma o con mayor gravedad. Y dice: los trabajadores que formen parte de este grupo deberán llenar una declaración de persona en riesgo vulnerable con la definición, responsabilidades al suspender o a dar continuidad al trabajo. ¿Qué podríamos hacer allí? Porque recuerden que tienen que tener el reglamento, la evidencia tangible. ¿Qué podría crear usted allí? A ver, ¿a quién se le ocurre? Habría que a lo mejor implementar un examen preocupacional de cada trabajador. Ya, los exámenes preocupacionales son una cuestión legal y ellos van a llegar con ese examen. Si llega, ahora bien, si llega con el examen preocupacional normal, usted tiene claro de que el trabajador podrá asistir a
área sin ningún problema. Sin embargo, usted tiene que tener un listado con las personas que pudiesen tener o una ficha personal. Entonces colocan el nombre, colocan la fecha, colocan la actividad y luego de eso adjuntan el certificado médico que le permite el trabajo. ¿Dónde va a ir esto? En la ficha personal. Elementos y accesorios de protección a contacto a usar, esto lo conversamos, pusimos el alcohol gel, el jabón líquido, el guante de látex, recuerde, aquí no solamente para esto, sino que para todo, recuerde de que tienen que colocar el tipo de mascarilla o cualquier elemento que esté en el ODI-COVID, tienen que tenerlo claro que es así. Si ustedes le dicen, a ver, usted tiene acá los equipos eléctricos, ¿ya? Qué equipo eléctrico usted utiliza? Y usted, conexión eléctrica, por ejemplo, y usted le dice, no, ninguna. ¿Y por qué lo tiene acá en el COVID? En el protocolo COVID. Entonces, lo que les dije anteriormente, si yo uso una mascarilla N95, por ejemplo, o no la uso y coloca dentro de lo que es el COVID, le van a preguntar por qué coloca acá N95 si está usando otro tipo de mascarilla. Entonces ahí coloque Profesor, usted, sí, eh, es que me queda una duda con respecto a las personas que tienen algunas patologías que son de riesgo y son trabajadores antiguos. Yo les tendría que pedir a ellos un certificado médico que están aptos para realizar las funciones. N- ¿Eso tendríamos que hacer? no, no exactamente. Si él tiene los exámenes preocupacionales y está apto, ese es su respaldo. Ya, y está en demasiado riesgo, si el examen sale con esa información, ¿qué tendría que hacer el empleador? O sea, el empleador en este caso, ahora, lo que tiene que tener claro es que ninguna mutualidad ni el ISL le va a dar paso a un trabajador que, por ejemplo, sea un diabético descompensado. Eso no ¿Ya? le va a dar el paso. Entonces, ese Bien. es su resguardo. ¿Y ahí qué hace en ese caso el empleador con ese trabajador? Lo más probable que de acuerdo a la mutualidad le va a decir que vaya a donde un médico internista, el médico internista tendrá que colocarlo en tratamiento y luego ustedes deberán aceptar, ¿no es cierto?, el certificado que el médico le dice que está apto para el trabajo, pero no lo puede despedir, sino que debería enviarlo con faena protegida a la casa. Ah, ya. También ¿Ya? La ley lo protege. ya. Y se le sigue pagando el sueldo igual. Sí, igual, igual. Ya. Ya, profe, gracias. Ahora, si está con licencia, recuerde, pues si está con licencia, si la mutualidad determina de que el individuo está trabajando y está muy descompensado, recuerde que las licencias las paga la mutualidad, pues. Ahí usted Sí, no, la empresa no cancelaría nada. Pero siempre y cuando claro. esté con el resguardo legal, la licencia. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. El resto, preguntas. El glosario, consulta, ¿hicieron glosario, No, chiquillos? No, no, profe. Todavía yo en no. mi caso no. El resto, parece que estamos los dos nomás. No, tampoco. Ya, Yo tampoco, profe. a ver, ¿cuál es la situación? Lo vamos a dejar pasar ya, porque hacer glosario si no lo hicieron. ¿Cuál es la situación específica acá? Recuerde que el ODI COVID, yo tengo que hacerle la inducción a los trabajadores. Entonces, el trabajador le puede preguntar a usted, oiga, pero al final, ¿qué es lo que es el ODI COVID? Entonces, como usted le va a hacer la exposición de este elemento, deberían tener clarito qué es, po. Ahora bien, teniendo el glosario, usted le puede explicar, po. Recuerde que tiene que quedarle todo al trabajador, tiene que quedarle todo al trabajador clarito. Y es por eso que existe el glosario, ¿ya? En este caso,
recuerden de que todo se define según la OMS y dice que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, y tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos, y se explica y se dice que apareció en Wuhan, ¿no es cierto?, en China, en diciembre del año recién pasado. Se dan cuenta que en tan poco tiempo este virus, la cantidad impresionante de muertes de personas que se ha llevado, en tan poco tiempo. Estamos hablando de diciembre del año pasado, que recién apareció en China, recién. Y luego de eso, la inducción de las personas, ¿no es cierto? Esto es lo que usted lo va a avalar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el nombre del trabajador, el RUT, la fecha y la firma. Y luego de eso, yo les digo, ustedes modificaran y colocaran, ¿no es cierto? Principalmente, ¿quién es el instructor? ¿Quién fue, ¿no es cierto?, la persona que les hizo la instrucción? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. Perfecto, deberían. Profesor, Sí, ya. eh, ¿cuándo es obligatorio que la charla la haga un prevencionista de riesgo? ¿Y cuándo con menos de tantos trabajadores, a lo mejor una empresa chiquitita, puede hacerlo el empleador directamente? O sea, la puede hacer el empleador sin necesidad de un prevencionista de riesgo, pero recuerde que ahí el responsable es la persona que firma. O sea, Ya, usted podría hacer la charla a los trabajadores. Lo que yo recomiendo siempre es que contraten a un prevencionista que les haga la charla. Pero vuelvo a reiterar, la ley dice de que el prevencionista, lo que les sucede, les puede tener a ustedes mayor, digamos, respaldo es que lo haga un prevencionista. Tienen que analizar una persona que sepa el asunto, porque ahora, como todas las carreras, ustedes saben que hay personas, hay y hay. Y lo otro, recuerde que esto tiene una implicancia legal. O sea, en el caso suyo, usted está en extracción, ¿no es cierto, Mónica? sí, profe. Ya, ahí el que asume es el presidente, es el que tiene la responsabilidad civil, penal y legal. Claro, el representante legal. Claro. Hasta allí, dudas, preguntas, consultas. Nada, nada. Dudas, preguntas, consultas. No, profe. Hasta el momento no. Perfecto, perfecto. Ahora, este es el ríos que le envía a usted. Entonces, si uno analiza esto, nos llegamos al punto final, ¿no es cierto? Y el punto final se determina en forma esencial como esto. Entre paréntesis, este protocolo que es de, que es de lo que significa los movimientos de las extremidades superiores, tienen que tener mucho cuidado, lo tendrían que también tener. Para eso hay un grupo técnico que tiene las mutualidades que les van a analizar, y tienen que ir a la empresa de ustedes a analizar cómo son las actividades. Es decir, personas que trabajen mucho con los brazos, con las manos, van a tener que tener este protocolo. Así como les dije, ¿se acuerdan? El protocolo de radiaciones, ¿se acuerdan? En el fondo, todos los protocolos que apliquen.
Distinto es, ustedes se salvan, por ejemplo, de un protocolo que se llama Plan-ESI, Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis. Eso no lo tienen ustedes, es habitual para los mineros. Y también el Prexor, que es un protocolo que se determina la exposición al ruido industrial, que tampoco lo tienes, que tampoco lo tienen. ¿Les va quedando claro? Sin embargo, Profe, disculpe, ese protocolo del ruido, ¿de dónde lo puedo bajar? inglés a lo que significa las mutualidades y ahí están los protocolos. Aparece el protocolo Prexor, se llama. Prexor. Ahora, pero el protocolo aplica a aquellas empresas que hay mucha cantidad de ruido, ¿ah? Que por Ah, lo general ya. son las productivas del punto de vista industrial. Lo que tienen que Lo tener que pasa ustedes, es que, mire, ya, disculpe, tengo dos grupos generadores que son insonoros, ¿ya? pero cuando funciona uno de ellos está muy cerca de la oficina de la secretaria de la administración. Entonces, aunque uno cierre la puerta, igual el ruido está ahí, permanece como constante durante 3, 4 horas, que es el periodo en que se iluminan las canchas. ¿Ya? Entonces, Tienen que ver la asistencia técnica de la mutualidad para que le mida los niveles de ruido los que hay. decibeles. Claro, y de Ah, ya, acuerdo a eso, ya. les va a llegar un informe a ustedes y ese informe a ustedes les va a decir aplica o no aplica, o le van a pedir medidas que son unas medidas ingenieriles, por ejemplo, sacar de ese lugar específico el motor, colocarlo en otro lado. ¿Me entienden? Ah, ya. O mover la oficina. Claro, claro, en el Ya, fondo es eso. ya, ya, profe. Gracias. Ahora, eh, este es lo que significa el protocolo COVID y cuando ustedes realicen un ODI, tienen que, tienen que ubicar esto y este va a ser, ¿no es cierto?, principalmente la base para realizar su protocolo COVID. Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan, tenemos equipos de protección personal que están directamente relacionados con esta actividad y luego habla del manejo de líquidos desinfectantes, ¿no? Y dice dónde voy a aportar y es más, analizan esto incluso. Les habla de sacudir, les explica lo que es sacudir, les habla de lavar, les explica lo que es lavar, les habla de cómo usar el paño, les dice lo que es barrer, luego les habla de una limpieza específica y les habla del amonio cuaternario y les dice, ¿no es cierto?, cómo se va a utilizar, les dice, les dice además, ¿no es cierto?, dónde se va a utilizar, el tiempo y demás. Y es más, pues les habla del procedimiento. Entonces, ¿por qué es esto? Porque en algún momento ustedes van a tener que capacitar a la gente que trabaje con ustedes y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Tienen que decirle, por ejemplo, oye, la disolución del amonio cuaternario va con 5 partes de agua en recipientes tipo balde. ¿Dudas? Profe, ¿Mm? yo a esa sección le agregué un protocolo de tomas de temperatura y síntomas, que es como el protocolo diario que se va a cumplir con los trabajadores. Perfecto, perfecto. Eso es ideal. Mire, mientras más completo lo tengan es mucho mejor, po. Entonces va de la mano. Si usted agrega eso, perfecto. Más preguntas. ¿Nada más? No sé si me entienden. Es decir,
Yo analizo el protocolo COVID, tengo las herramientas necesarias como para, y a través de esas herramientas realizo el ODI. Tiene que estar todo intrínsecamente ligado. Dudas, preguntas. ¿Nada? No, profe. Todo Perfecto. súper claro ahora. Ya. El resto, preguntas, consultas. Si usted tiene, si tenía algunas dudas, yo creo que con esto le va quedando más claro. Creo yo. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Es más, si ustedes ven acá, incluso les habla del manejo de residuos y fíjense ustedes, se clasifican de dos formas, contaminados y comunes. Los primeros van clasificados para su posterior tratamiento según corresponde y los segundos en una bolsa de basura para su posterior desecho. O sea, está todo, todo, todo. Están el resto, ¿cómo va con su? Porque hemos conversado con la Mónica, con el Eduardo. ¿El resto cómo van en su evaluación? ¿O no están? Dice Rimean Coera a todos. Buenas tardes, consulta. El formulario en que teníamos que trabajar la pregunta 3, ¿a qué se refiere? Chiquillas, El, chiquillos. el formulario que mostró ese era el que teníamos que trabajar en la pregunta 3. ¿Mm? El que Es mostró que hace poco. usted me pregunta, ¿cierto? Sí, sí. Ya. La verdad también le pregunté, pero no me respondió. No, ya le Yo pregunto. con esa duda. Ya. En el formulario, en la pregunta número 3, ¿cuál es la pregunta número 3, chiquillos? Para que ayudemos a la compañera. Es del... Realizar una implementación propia utilizando el modelo Ríos. Ya. El formulario no es un formulario Rimer. Lo que tienen que hacer ustedes es sacar algunos artículos que tengamos allí en ese lugar, en el río sí, y usted modificar 10 de acuerdo a su actividad. No me vaya a mandar el ríos completo, sino que, por ejemplo, si usted coloca orden y seguridad, o vamos a decir aseo, aquí, ahí hay 10 artículos. Esos 10 artículos los modifica y los coloca de acuerdo a su actividad. No sé si le quedó ¿Esa claro no era allí. la 2? No, pues Ríos ¿Esa no es el era la 3. 2? No, pues. A ver, veamos la El pregunta 2 número es 1. Ríos. Pregunta número 1. El 2 es... Veamos la pregunta número 1. Lean la número 1. ¿Qué es salud? Y plantee su punto de vista referente a la incidencia del COVID en este. Ya. Pregunta número 2. El Ríos. Ya. Pregunta número 3. El 3, realice implementación propia COVID ODI utilizando modelo Ríos. Ya. Lo que acabamos de ver hace en el inicio, donde había, yo les dije que tienen que colocar el decreto, que es una sola hoja, y les expliqué, estos son los agentes en lo que se refiere al traslado y demás, y coloque usted de acuerdo a la actividad, les hablé del transporte y demás. Eso, eso es lo que tiene que utilizar usted La como inducción planilla, sí. personal, A cada al ah, trabajador de acuerdo a lo que significa eso, ¿no es cierto? Su actividad. ya. Ahora ¿Me sí quedó me claro queda. allí? Sí, Ya. la de la inducción. El resto, ¿todo Eh, claro? la segunda, la cuarta. Chiquillos, Sí, Sí, está bien. Yo ya. todo súper claro, profe. Perfecto.
Vuelvo a reiterar, esto es para su actividad, por lo tanto, si usted asume de buena manera eh, la enseñanza, ¿no es cierto? El proceso de enseñanza-aprendizaje y lo manejamos de buena manera, usted debería tener un muy buen elemento de trabajo. ¿Ninguna pregunta más? No, ¿El resto? No, profe. Ya. Ya. Vamos a analizar esto. Estos son los pasos. ¿Por qué los vamos a analizar? Tienen que tener claro, de que podemos retroceder como podemos avanzar. De acuerdo a lo último, las últimas, vamos a decir, contagios y demás que hemos tenido, lo más probable es que avancemos. Entonces, usted me tiene que manejar los 5 pasos, po, y los 5 pasos tiene que saberlo al revés y al derecho. Así que los analizamos. ¿Lo han visto esto ustedes, cierto? ¿O no lo han visto? Sí, profe, sí sí. lo he visto. Sí. Sí. Vamos a analizar el paso 1 de la cuarentena. Vamos a decir que está prohibido. En primer lugar, vamos a decir de que el funcionamiento de clubes mayores y centros de días de adultos mayores está prohibido. Está prohibido a la vez el funcionamiento referido a los cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos. ¿Qué significa lugares análogos? Lo que son similares. Perfecto, aquellos que son similares. El otro día me dijo una alumna, ¿una chopería es similar o no? Sí, Sí, similar, ¿ya? Lo único que los vestidos son más cortitos nomás. Ahora, cuando uno analiza esto, vamos a decir de que queda prohibido el funcionamiento de cines, teatros, pub, discotecas y, como les dije, lugares análogos, la atención de público en restaurantes y cafés, la realización de actividades deportivas que requieran salir de la casa, la realización y participaciones de eventos y reuniones sociales y recreativas, la entrada y salida a los centros de Sename y ELEAM, el traslado de residencia a residencia no habitual. Luego de eso, el libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas, las clases presenciales y en los establecimientos educacionales y parvularios, ¿no es cierto? Y la realización de oficios, ritos y ceremonias. Eso está prohibido. Cuarentena fue el primer paso que tuvimos nosotros luego de que fuimos atacados como país por el COVID. ¿Está claro? Prohibido. Ahora bien, excepto funerales, ¿ah? Excepto funerales. Los funerales se pueden, ¿no es cierto? O sea, no se pueden, se deben. Es una realidad. Ahora, ¿qué puedo hacer? Acá hay una incongruencia porque dicen, debes quedarte en casa. No debería ir eso allí. Pero lo analizamos así, debes quedarte en casa.
y solo puedes salir a hacer compras puntuales y esenciales con un permiso individual que puedes obtener en la comisaría virtual, ¿ya? Debe respetar el toque de queda, que implica que no tengas un salvoconducto por emergencia médica o fallecimiento de un familiar directo en algunas comunas en cuarentena de toque de queda de 20:05. Puedes ir a trabajar si el trabajar es en algún servicio esencial. Nómbreme servicios esenciales, por favor. La farmacia, Perfecto. la panadería, Ya. los hospitales. Perfecto. Muy bien, Mónica. Muy bien. Perfecto. Si eres mayor de 75 años, los días lunes a jueves y sábados podrás salir a pasear una vez al día por 60 minutos entre las 10 y las 12 horas o entre las 15 y 17 horas, hasta 200 metros a la redonda de tu casa. Si la comuna lleva más de 14 días en cuarentena, los niños, niñas y adolescentes pueden salir una vez al día los martes, miércoles y viernes entre las 10 y 12 y entre las 16 y 18, por un máximo de 90 minutos. Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, debes usar mascarilla manteniendo la distancia y recordando medidas generales de mano. ¿Qué puede funcionar en mi comuna? Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centro de salud y establecimiento de servicio público. Siguiendo, por supuesto, lo que significa los protocolos. ¿Dudas hasta allí? ¿No? No, profe, todo súper claro. Transición. Determinamos que está prohibido el funcionamiento de clubes de adultos mayores y centros de días de adultos mayores, el funcionamiento de cines, teatros, pub, discotecas y lugares análogos, la atención de público en restaurantes y cafés, el funcionamiento de gimnasios abiertos al público y la realización de actividades deportivas en lugares cerrados o que requiera salir de la casa, los sábados, domingos y festivos. La realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonia con más de las permitidas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda o durante todo el día, sábado y domingo o festivos. El traslado a residencia no habitual, la entrada y salida de ELEAN y centros de cename. Las clases presenciales de establecimientos educacionales de educación escolar y parvularia, solo excepciones solicitadas por el sostenedor, previa factibilidad sanitaria informada por el MinSal. Eso está prohibido. Recuerde de que, a ver, les hago una pregunta, ¿nosotros en qué etapa estamos? 3. 3. Aquí en San Pedro, 3. Ya, perfecto. Estamos en 3, etapa 3. Yo podría, la pregunta que realizo es la siguiente. Si yo estoy en la etapa 3, ¿podría, de acuerdo a algunos factores, retroceder en forma inmediata a etapa 1, saltándome la etapa 2? Dependiendo de la cantidad de contagios que haya. Perfecto, perfecto. O sea, en caso de que yo tenga un escape enorme, enorme de lo que se refiere el agente corona, la autoridad podría decretar eso. No se da en forma habitual, pues en forma habitual deberíamos pasar, si retrocedemos, a la 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo salir de lunes a viernes, pero no puedo ir a un lugar en cuarentena. Debo quedarme en casa los fines de semana y los feriados, días en que solo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que se puede obtener en la comisaría virtual.cl. Debo respetar el toque de queda, que implica que no puedo salir entre las 0 y las 5 de la mañana y que tenga un salvoconducto de emergencia médica o fallecimiento de un familiar directo.
puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo. ¿Esos permisos dónde se sacan? Comisaría virtual. Comisaría virtual. ¿Qué más? C19. Y en el C19. 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 Recuerda que ahí está el permiso sanitario, ¿ya? Se puede participar en reuniones sociales y recreativas de máximo de 20 personas en lugares abiertos. Reitero, se puede participar en reuniones sociales y recreativas de máximo de 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados. Esto va solo de lunes a viernes. Las actividades deportivas están permitidas solo de lunes a viernes y solo en lugares abiertos públicos o privados. Los activos pueden realizarse con un aforo máximo de 10 personas y sin público. Los residentes del centro de Sename pueden salir hasta 3 veces a la semana con autorización y supervisión. También se le permite visitas de vínculo significativo. Luego aparece el ELEAM y abajo aparece lo que se refiere a los oficios, ritos, seminarios y ceremonias. Este promedio es hasta 2 horas y solo de lunes a viernes, cumpliendo un aforo de una persona. Atención con esto, una persona cada 4 metros cuadrados. Reitero, una persona cada 4 metros cuadrados. Y el máximo que se va a admitir 20 personas en lugar abierto y 10 personas en lugar cerrado. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? ¿Nada? No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Profesor, en ese caso de lugares cerrados, manteniendo esa distancia, no es obligación colocar esos separadores como No, de vidrio no, ni nada. no, Ya. no, no. No es necesario, ¿ya? No es necesario. Buena pregunta eso. No es necesario. Teniendo esa distancia adecuada, ya tenemos el distanciamiento social que se supone que no vamos a ser afectados por el agente COVID. Cada vez que salgas con la autorización, debes usar las mascarillas, mantener la distancia y usar el lavado de manos. Si no tengo agua en ese momento, debería usar lo que es alcohol gel. Vamos al siguiente paso. Aquí estamos nosotros, en preparación. ¿Mm? En este paso estamos nosotros en preparación, donde vamos a decir qué está prohibido. Si ustedes se dan cuenta, vamos avanzando y las prohibiciones, ¿no es cierto?, van disminuyendo y van aumentando las cosas que podemos hacer. Está prohibido el funcionamiento de clubes de adultos mayores y uniones comunales de adultos mayores. Está prohibido el funcionamiento de pub, discotecas y lugares análogos. Está prohibido la realización y participación de eventos, reuniones sociales, recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más de las personas permitidas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda. Está prohibido la entrada y salida de centros LAN y de centros Sename sin autorización. ¿Qué puedo hacer? Todos, reitero, todos, incluidos los adultos mayores de más de 75 años, pueden salir. Pero ojo, no ir a lugares en cuarentena, que esa es la gran ventaja que nosotros tenemos como comuna. Por ejemplo, que era habitual en Santiago, salía un adulto mayor de un lugar que estaba en etapa 3 y como son vecinos
porque esa era la paradoja que se daba. Son vecinos de otra comuna, esa comuna podía estar en cuarentena y traspasaba los límites. Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque una comuna está en una etapa y la otra en otra. No se puede hacer. ¿Les queda claro, cierto? Sí, profesor. Debemos respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 00 y las 5 horas, salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o que haya fallecido un familiar directo. Cuando yo hablo de familiares directos, ¿a qué creen ustedes que se refiere fallecimiento familiar directo? Los padres, ¿Ya? ¿Qué los más? hijos, ¿Ya? la esposa, el esposo, los cónyuges. Cónyuges, ¿ya? ¿Podría haber excepción para otro tipo de familiar? No lo ¿Qué sé. creen ustedes? La desconozco, profe. Sí, puede ser. ¿Ah? Pero, por ejemplo, que un tío, un primo, la ley no es tan irrestricta, no es tan irrestricta de esa forma, ¿no es cierto? Y por lo general les da la posibilidad. ¿M? No vaya a ser cosa de que un primo lejano, no, no, eso no corresponde. Pero para que tengan claro eso. Puedes ir a trabajar si es que el lugar de trabajo no está en una comuna en cuarentena, ¿ya? A no ser que sea un servicio esencial y que tenga un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo. Puedes participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo de 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. Miren, vayan analizando cómo esta cuestión va cambiando. En este caso, que es preparación, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades se nos dan? 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda. Pueden realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo de 50 personas en lugares abiertos, y en lugares cerrados y gimnasio no puede haber más de 10 personas en el mismo recinto y deben estar a 2 metros de distancia. Recuerda de que se hablaba de metros cuadrados, ahora se habla de metros de distancia, ¿eh? Y la estadía máxima es de 1 hora. Ojo con esto, y se debe ventilar por 15 minutos cada 1 hora. Las máquinas deben estar a 2 metros entre ellas, sin camarines y sin público. Esta medida, cuando uno analiza, no sé si ustedes vieron la preparación de los perros COVID que se están realizando en Santiago. ¿Lo vieron o no lo vieron? Yo vi, profe, pero no sé si era de Santiago, pero vi de unos perritos que lo estaban adiestrando para los COVID. Ya, estos perritos van a determinar que también hay algunas aprehensiones médicas. Estos perritos van a determinar la posibilidad de COVID a través de la transpiración de los individuos. Y se verifica que por lo general la transpiración del punto de vista axilar. Ahora, el hecho de yo realizar una actividad física en un gimnasio, ¿cómo se transmite el COVID? ¿A través de qué? Dijimos. De las Gotita. gotitas. Gotitas, perfecto, a través de las gotitas. Entonces yo podría, ¿no es cierto?, transpirar y en algún momento podría ser trasladado, pero si la autoridad dice que no hay problema, lo podríamos utilizar. Eh, Algunas aprensiones tengo, ¿ya? Las máquinas deben estar a 2 metros entre ellas, ojo, sin camarines y sin público. No ha de existir camarines ni público. Recuerda que hoy en día usted no se puede duchar en estos espacios. Usted debería ir a hacer ejercicio y después se traslada y se baña en su casa. Se puede hacer viajes interregionales, se puede realizar viajes interregionales solo a comunas que estén en el paso 3, 4 y 5. Comunas con el paso 1 y paso 2 no puedo realizar un viaje interregional. Y los residentes en centros de Sename pueden salir con autorización y supervisión. También se permiten visitas de vehículos significativos y salida de fines laborales y educacionales.
Referente a los oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas, el cumplimiento aforo es de una persona cada 4 metros cuadrados, con máximo de 200 personas en un lugar abierto y 100 en lugar cerrado. Reitero, los oficios, los ritos, los seminarios y ceremonias de hasta 2 horas, cumpliendo aforo de una persona cada 4 metros cuadrados, con máximo de 200 personas en lugar abierto y 100 personas en lugar cerrado. Acá tiende a haber algunos problemas con algún tipo, por ejemplo, de religión en que se tienden a abrazar durante lo que significa la actividad. Por ningún motivo, ¿ah? Debo estar alejado a 4 metros cuadrados. El máximo de las personas en lugar abierto, 200, y en lugar cerrado, 100. Y está claro que no se debe consumir alimentos. Recuerde que incluso previo al protocolo COVID ya existía el decreto 594, que usted no puede estar trabajando, por ejemplo, consumiendo alimentos. Y lo que dice siempre, cada vez que salgas debes usar una mascarilla, mantener la distancia física y recordar las medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel. ¿Dudas hasta allí? No, profe, ¿Nada? todo ok. ¿Todo claro? Chiquillas, Todo bien. chiquillas, ¿bien? Tienen que manejar esto porque vuelvo a hacerles la acotación. En estricto rigor, de acuerdo a los parámetros que se han medido y demás, nosotros deberíamos ingresar ya a etapa 4. Ojalá que la próxima semana, si es que no hay un escape COVID. Pero también tienen que tener claro que en algún momento podemos retroceder. Voy a, voy a abrir una agüita, vengo al tiro. Ok, ya. Em, y vuelve a repetir, ¿no es cierto? Cada vez que salgas debes de usar tu mascarilla, mantener la distancia y recordar las medidas con lavado de manos o uso de gel. A ver, lo más probable que en el momento de modificar, porque ¿para qué estamos con cosas? Gran cantidad de la gente que labora en esto no conoce esto, ni siquiera se ha dado, ¿cierto?, el trabajo de revisarlo.
tienen que tenerlo claro porque lo más probable es que a ustedes les pregunten. Entonces no se vaya a confundir. Lo que tiene que tener claro, ¿no es cierto?, que en forma esencial, mientras vamos asumiendo otra etapa, se van aumentando las cantidades y se va dando más facilidad como para. Entonces, si uno analiza y vemos esto acá, ya estamos hablando que vamos a tener un aforo de una persona cada 4 metros cuadrados. Sin embargo, cambia totalmente en relación a la otra etapa, porque aquí nos habla con un máximo de 200 personas en un lugar abierto y 100 personas en lugar cerrado. El aforo cambia en forma radical, ¿o no? ¿Sí? Sí, Sí. Perfecto. Cambia en forma radical. O sea, yo determino esto y me doy dando cuenta que cambia en forma radical. Profesor, Sí, ahí tampoco indica a qué distancia tienen que estar esas 200 personas, pues, o sea, la cantidad en espacios abiertos. Porque pueden ser 100 personas, pero 100 personas o se mantiene la distancia del metro. igual, Si están igual. imagínense que están en un evento, no sé, pues viendo un concierto. Sí, pues que Y eso es lo que usted tiene razón. O sea, cuando uno analiza esos aspectos, claro, estar en un concierto va a ser complicado, pero en el fondo está dado así porque tiene que la exposición, el no distanciamiento va a determinar que haya un escape de la gente COVID. Y tiene toda la razón, sí, también le doy la razón en lo que usted me dice, pero es así, ¿ya? Si están en un concierto, por ejemplo, los conciertos no se van a dar, por eso vamos a seguir con los conciertos solamente vía web hasta que no aparezca la vacuna. Ahora, pregunta, aparece una vacuna, aparece una vacuna y controlamos el agente COVID. Tengo muy buenos augurios porque las vacunas están avanzando a pasos agigantados. Y resulta de que hay vacunas que ya, 3 vacunas que están sobre el 90% de efectividad. Ahora, si aparece una vacuna, ¿qué va a pasar con el protocolo COVID? ¿Qué creen ustedes? yo creo debería, que va a ser modificado, profe, pero no en todas sus partes. Van a haber situaciones que se van a mantener. ¿Ya? ¿El resto? ¿Qué creen? igual debería haber una etapa de vigilia, por lo tanto no ¿Ya? debería desaparecer. ¿Ya? Lo que sucede es que recuerda de que el agente COVID va a seguir viviendo con nosotros. El problema es que mientras no se considere de que tenemos un agente COVID controlado, el protocolo va a tener que seguir, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay cosas que van a suceder. Por ejemplo, lo que algunas personas, es su opinión, ¿no es cierto? Lo que algunas personas determinan y simple y llanamente no se van a vacunar. ¿Se entiende? Entonces, claro, las aprensiones pueden ser valederas en relación a que no se sabe qué efectos puede tener la vacuna más adelante, pero si esas personas no se vacunan, quiere decir que existe la alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que esa persona sea portadora y nos pueda transmitir el COVID. Entonces, tenemos que seguir con las medidas, el protocolo va a seguir y esto va a ser ya hasta el momento en que se analice de que el COVID está, entre comillas, controlado, porque es lo mismo que pasa con la antiinfluenza, la influenza. La influenza o el COVID ha matado más personas. ¿Qué creen ustedes? Profe, usted en la primera clase nos dijo que la CC, Sí, cáncer las y muertes carretera. por C. Claro. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿la influenza o el coronavirus ha matado más personas? ¿Qué creen ustedes? ¿La influenza? La influenza. La influenza es la que ha matado más personas. Entonces, eh,
igual, lo que pasa es que el COVID es un virus que es más oportunista que la influenza. La influenza es más letal, pero el COVID es más oportunista. Entonces, ataca, ataca en forma más rápida, es mucho más contagiosa que la otra, el COVID. Entonces, de acuerdo a eso, porque toda la gente se vacuna contra la influenza, ¿no? no, po. Hay gente que no se vacuna, que asume sus riesgos. ¿Quién tiene la obligación de vacunarse contra la influenza? La gente que trabaja, por ejemplo, en los hospitales. Tiene que vacunarse contra la influenza, porque hay una característica especial de los virus hospitalarios. ¿Cuál es? De todos los agentes biológicos hospitalarios. ¿Cuál es? ¿Qué creen ustedes? Que son muy agresivos porque se hacen resistentes. Entonces son extremadamente agresivos. Y allí sí o sí usted se tiene que vacunar. Pero hay montones de cosas que influyen en forma directa. Por ejemplo, analicen ustedes el concepto de los testigos de Jehová en caso de donación de sangre, ¿no? ¿Qué dicen ellos? ¿Permiten que se les done sangre? No. No. Entonces hay montones de factores que influyen en esta cuestión. Entonces, si el agente COVID sigue en forma permanente pese a la vacuna, tenemos que seguir con el protocolo COVID. El COVID llegó acá para no irse, va a vivir con nosotros. Ahora, ¿cómo funciona en mi comuna? Las farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, aparte de los centros de salud, el comercio y las actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena. ¿Qué es una actividad no esencial, por ejemplo? El cine, Ya, el pero acá el fútbol. cine queda afuera. El cine queda afuera. Restaurantes, cafés, Ya, aquí está lo siguiente. centros comerciales. Ya, este es lo siguiente. Referente a la atención de público, en esta etapa vamos a determinar que va a haber atención de públicos, cafés y lugares análogos con un máximo de 50% de capacidad o una distancia de al menos 2 metros entre las mesas. Reitero, restaurantes, cafés y lugares análogos con un máximo de 50% de capacidad o una distancia de al menos 2 metros entre las mesas. ¿En cuánto porcentaje entonces dijimos? 50%, recuerden, 50%. 50%. Mónica, ¿y ahí empezó a funcionar el casino que tienen? No, 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 todavía no. ya, perfecto. No, lo que pasa es que ellos no se dedican mucho al tema de alimentación, más es por evento. Por evento. Eventos claro, como le decía yo, conciertos artísticos, como a ese tipo de las fiestas, más que la alimentación. No, y ahora, por ejemplo, perdieron una buena cantidad de lucas con las fiestas de fin de año de los colegios. Exactamente. El problema que a todos nosotros esta cuestión nos afecta. Vamos a lo siguiente. Los gimnasios pueden funcionar con horarios diferidos y estadía máxima de 1 hora. La distancia entre las máquinas tiene que estar a 2 metros, ¿ya? Y el aforo máximo, una persona cada 10 metros cuadrados. Una persona cada 10 metros cuadrados. Y aquí determinamos que no ha de existir público y no se ha de ocupar camarines. Ahora, aparecen estos que son los más damnificados hoy en día. Recuerda que los artistas están terriblemente damnificados. Y aquí aparecen los teatros, los cines y los lugares análogos con un máximo de asistencia de 50% también de su capacidad, con distancia entre personas de al menos 1 metro.
y sin consumos de bebidas ni alimentos. ¿Clarito? Sí, ¿No? profesor. Ya. Y el plan del Mineduc de regreso gradual a clases presenciales en establecimientos educacionales habiendo cumplido las condiciones sanitarias. Hoy día hubo una triste noticia en que primer día de clase en Santiago de un alumno de cuarto año medio técnico se electrocutó y tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Los centros de días de adultos mayores y todo lo que funcione debe seguir los protocolos establecidos. Entonces estamos en etapa 4, que tendría que ser la próxima etapa si se mantiene un control del COVID a la cual podríamos pasar. Ahora, el modo COVID dice de que tenemos que tener una estrategia sanitaria permanente, ¿ya? Y siempre debe respetarse las medidas que dicte la autoridad, como cordones y aduanas sanitarias. Y si eres un caso confirmado, sospechoso o probable de coronavirus, o eres contacto estrecho de un caso confirmado, debes hacer cuarentena obligatoria sin posibilidad de permisos, y lo mismo aplica si estás ingresando al país. Nosotros vimos, sí, vimos nuestro protocolo de ingreso al país, de apertura de frontera. No, no, yo no recuerdo haber escuchado. El resto, el resto, Sí, sí, profe. Se lo abrían el vimos, ¿cierto? 23 de noviembre. Ya, lo vimos, ¿cierto? ¿O Antes. no lo vimos? Ah, no, no, eso no lo hemos visto. Ya, lo vamos a ver en la próxima clase y les voy a explicar eso. Porque yo sabía que un curso había saltado eso, lo tenemos que ver para que lo tengan claro. La apertura de fronteras. ¿Vimos piscinas y demás? ¿O no lo habíamos visto? ¿Protocolo de No, profe. piscinas? Tampoco, ya. No, Esos dos puntos los vamos a ver en la próxima clase. Bien. Vamos a la última profe, etapa. ¿Sí? profe, ¿eso está en la página del MinSal? ¿Está esa presentación? ¿Esta? ¿Sí? Sí, protocolos. Protocolos COI, colóquele ahí paso a paso. Ya. Acá, si analizamos en la apertura avanzada, ya lo que se refiere a prohibición, son mucho menos mínimas. ¿Y qué es lo que vamos a determinar? Principalmente está prohibido la realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más personas de las permitidas, y cualquier evento en reunión durante el horario de toque de queda. Reitero, está prohibido la realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más personas de las permitidas, y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda. Eso está prohibido. ¿Qué puedo hacer? Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir. Pero claro, tienen que tener el concepto, ¿cierto?, de que no pueden ir a lugares que están en cuarentena. Se debe respetar el toque de queda, al igual que en todos los pasos a paso, y en caso de que tenga una emergencia, tendrá que tener un salvoconducto médico o el fallecimiento de un familiar directo hasta que la autoridad lo modifique. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.
Puedes participar en eventos, reuniones sociales y recreativas hasta 100 personas en espacios cerrados y 200 personas en espacios abiertos. Ahí uno va analizando que ya las restricciones son mucho menos y nos está dando una cantidad de personas, un aforo de personas distinto y mucho mayor. Ahora, puedes realizar viajes interregionales solo a las comunas que estén en paso 3, 4 y 5. Reitero, puedes hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en los pasos 3, 4 y 5. Referente a lo que significa el deporte. Se puede realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con un máximo, observen esto, de 100 personas en lugares abiertos, 100 personas en lugares abiertos, y en lugares cerrados, gimnasio, no puede haber más de 20 personas en el mismo recinto. Y la característica esencial, que tiene que haber una distancia de 2 metros. Al igual que en los pasos anteriores, ¿cierto? Se debe ventilar en el concepto que significa por 15 minutos cada 2 horas. Por favor, no, mire lo que me acordé, recuerden lo que conversamos. Lo que significa ventilar es tener un lugar específico con entrada y salida de aire. ¿Y qué es lo que dijimos de lo que era el aire acondicionado? ¿Qué característica tenía? Que no renueva el aire. Perfecto. El aire solo circula, entonces de inmediato tendríamos que decir que no podríamos utilizar, no podemos determinar el aire acondicionado como un proceso de ventilación, porque no lo es. No es un proceso de ventilación. Entonces, vamos a decir que en lugares cerrados y gimnasio no puede haber más de 20 personas en el mismo recinto y deben estar a 2 metros de distancia. Y se debe ventilar por 15 minutos cada 2 horas. Las máquinas deben estar a 2 metros entre ellas. Si es con público, puede ser hasta el 50% de la capacidad del recinto. Ojo con esto, previa autorización. Previa autorización, a lo que se refiere, autorización entregada por la autoridad sanitaria. Referente a la realización de oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas, cumpliendo aforo de una persona cada 4 metros cuadrados, con máximo, observe acá, de 400 personas en lugar abierto y 200 personas en lugar cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos. Al igual que en los otros, cada vez que salgas debes usar una mascarilla, mantener la distancia física y recordar, como siempre, el lavado mano o uso de alcohol gel. ¿Qué puede funcionar en mi comuna? Las farmacias, los supermercados y lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos. Pueden funcionar los centros de salud y los establecimientos de servicio público. Pueden también funcionar el comercio y actividades, como dijimos, no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena. Sin cuarentena. Ahora, determinamos que los restaurantes, los cafés, los teatros, los cines y los lugares análogos van a tener un máximo de asistencia de 75% de su capacidad. O sea, y ahí estamos hablando de una apertura casi completa, 75% de su capacidad. Acá también aparecen los pubs,
las discotecas y análogos con un máximo esencial de 50% de su capacidad y un tope de 100 personas en lugares cerrados y 200 personas en horario abierto. ¿Dudas hasta allí? ¿No hay dudas hasta allí? Ahora, No, aquí, profe. ya, acá, ¿qué tienen que tener claro ustedes? Tienen que tener claro eh, en forma esencial de que también, por ejemplo, una disco se baila mucho y se transpira mucho. Entonces, cuando uno analiza esto, tiene que tener claro que también es una situación un poco crítica. ¿Ah? Por eso es la cantidad de personas que se puede ingresar y el resto, ¿no es cierto?, son limitantes que hay que tener. Reitero de nuevo, pub, discoteca y análogos con un máximo de asistencia de un 50% de su capacidad y un tope máximo de 100 personas en lugares cerrados y 200 personas en lugares abiertos. Ahora, aquí nuevamente aparece el plan Mineduc de regreso gradual a clases presenciales en establecimientos educacionales y aparece la posibilidad de visitas y salidas del Sename, los clubes, centros de días y uniones comunales de adultos mayores y todo lo que funcione debe ser siguiendo los protocolos establecidos. ¿Alguna comuna del país, según su información, está en etapa 5? Reitero la pregunta. ¿Alguna comuna del país, según lo que ustedes tienen de conocimiento o no tienen conocimiento, está en etapa 5? No, ninguna. Ninguna, ninguna. Ninguna comuna del país está en etapa 5. ¿Quién era la comuna que, de acuerdo a la cantidad de personas contagiadas, iba subiendo muy rápido a etapa 5? Era Valdivia, ¿ya? Pero ¿qué sucedió? Se perdió el control, empezaron a aparecer gran cantidad de casos COVID positivos y ahora están en cuarentena, ¿ya? Entonces es una cuestión que nos puede pasar, ojalá que no nos pase, ojalá que no nos pase, y porque sería muy malo para todos nosotros, pero puede pasar, o sea, siempre está la alta probabilidad de que retrocedamos, siempre está la alta probabilidad que retrocedamos, y ojalá no sea así, sino que avancemos. Ahora, nuevamente, el famoso modo COVID, vamos a tener una estrategia sanitaria permanente y siempre se ha de respetar las medidas que dicte la autoridad, por ejemplo, como cordones y aduanas sanitarias, y si eres un caso confirmado, sospechoso, probable de coronavirus o eres contacto estrecho de un caso confirmado, debes hacer cuarentena obligada sin posibilidad de permiso y lo mismo aplica si estás ingresando al país. Aquí es cuando tenemos que tener, ¿no es cierto?, la sapiencia o por último ser sinceros, que es una cuestión que nos cuesta mucho en no falsear datos. Pues si yo estuve con una persona que estuvo con agente COVID positivo, tengo que dar la información, pues, si esto es por mi bien. ¿Alguno de ustedes ha estado en contacto con agente COVID? ¿Ninguno? ¿Chiquillos, chiquillas? No, ¿No? ¿El No, resto? no, ¿Nada? ¿Algún familiar que haya tenido? no. ¿Nada? Ya, qué bueno, porque se dice que el 68% de los chilenos le ha tocado vivir un duelo producto de algún familiar fallecido
producto de lo que significa el COVID-19. ¿Dudas, preguntas? Fíjense ustedes que Inglaterra envió una documentación donde dice que lo más importante, y ya está comprobado, es que en todo momento se deben evitar las aglomeraciones. Porque si hay aglomeración, significa que está el alto potencial de ser atacado por el COVID. En todo momento, en todo momento. Por eso que se privilegia, yo les dije a ustedes que se privilegia. En el caso de ustedes, se privilegia el hecho de que trabajen solamente cuando tengan que cobrar con tarjetas. Y aquellos que estén en un área protegida, que por ejemplo en San Pedro de Atacama, ojalá que la venta de tickets y demás se realice vía online, porque está comprobado que es muy habitual, producto de la cantidad de manos que pasa el dinero efectivo o cash, es comprobado que es un lugar habitual de residencia COVID. Es un lugar habitual de que el virus viva allí. Entonces traten por todos los medios de no tener contacto con dinero, ¿ya? Y eso está comprobado. La gran mayoría de las personas que atiende en almacenes de barrio, por ejemplo, han tenido COVID. Se toma el dinero, se guarda, no hay un correcto lavado de manos y ese dinero ha sido traspasado, ¿no es cierto?, de persona en persona por 5, 10, 15 personas. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. ¿Dudas hasta allí? Este teléfono, anótenlo. ¿Ya? Este es el teléfono que tiene el MinSal referente a lo que significa el Salud Responde. Es decir, cómo va a actuar usted ante cualquier duda, y ahí les van a dar a ustedes las respuestas. ¿Qué tiene que hacer? Les van a hacer algunas preguntas. ¿Qué pasó? Pero este es el teléfono que tienen que conocer ustedes. El 600-360-7777. Siempre se responde, ¿ah? Siempre se responde. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. No. No, profe. Ya, entonces, vuelvo a reiterar, estoy preocupado porque hay muy pocos alumnos en clase. Bueno, pero aquí ustedes asumen, ¿no es cierto? Y qué bueno que han estado presentes casi siempre los mismos. Entonces, los pasos a seguir, hoy día a las 22 horas, ¿no es cierto? Usted me entrega... ¿Tienen mi correo? Yo se los envié, ¿o no se los envié? Sí, pues. Sí, sí, lo tenemos, profe. Ya, entonces hasta las 22 horas, por favor, no trate de confundir, no trate de tratar de abarcar varios temas o temas que lo llamen a la confusión. Trate de trabajar en el aspecto de que todo lo que ustedes me envíen esté claro. Así como les dije a los compañeros de otro curso, por ejemplo, donde dice y analizamos a un trabajador de acuerdo que llegaba contagiado, que es una de las preguntas, y usted tenía que tener claro algunos artículos del Código del Trabajo, 156, 157 hasta el 163. No es que sea uno de los artículos, es decir, yo en qué me voy a basar. Me voy a basar principalmente en lo siguiente. Me voy a basar en que la forma de que ustedes tengan de contestar se determine en relación a ese artículo, porque ahora, si no me coloca artículo o crees que no se puede, a través de un artículo me lo colocan. O sea, la respuesta de esa pregunta va a estar en directa relación a los argumentos que usted me diga.
No quiere decir que sea, por ejemplo, necesariamente el artículo 158 o 159, sino que los argumentos que usted determine. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Chiquillas, chiquillos. Profesor, yo sigo con una duda en la pregunta número 2 de la evaluación. Con respecto al Ríos, ¿Ya? ahí me decía que yo tenía que tomar 10 temas o 10 puntos y adaptarlos a la empresa. Sí. Usted tome 10 Eh, puntos que estén en directa relación con las actividades que tiene su empresa. Eso nomás, po. Por ejemplo, si yo en uno de los capítulos dice orden y seguridad, por ejemplo, ese es el capítulo. Y allí habla, por ejemplo, voy a mantener el orden de la sala de capacitación de acuerdo a esto. Entonces, eso usted lo traslada a lo que significa, borra uno de los artículos y coloca eso. O sea, todo relacionado a la actividad de su empresa. Nada más, nada más. No se haga problema de que esto, qué hago con esto, esto otro, porque se va a empezar a confundir. Son preguntas mm, muy simples, entonces es solo eso. ya, no, me baso más en esos temas, más que en la forma de contratar, qué Sí, documentos tienen que tener el no, pues no, no, trabajador. porque No, eso ya entramos al ya, punto de vista código del trabajo y recuerde que ya, en forma esencial estamos trabajando con COVID. COVID, ya, ya, profe, gracias. El resto, Rime, Silvia, Erika, Todo ok. todo ok, perfecto. El resto, ¿no tienen ninguna pregunta entonces? ¿No tienen ninguna pregunta? Ah, eh, los protocolos de Cernatur. En los protocolos, usted ingresa al protocolo Cernatur, hay una cantidad de señalética importante, mucha señalética de acuerdo a lo que significa su actividad. Entonces está lo que significa alimentación, lo que es hospedaje, lo que son ustedes, lo que son los operadores, y está ligada toda la señalética a ese tipo de actividad. Entonces necesito que le vayan echando un vistazo a eso, porque como anteriormente, les decía anteriormente, ¿no es cierto?, de que el objetivo final es que ustedes generen su propio protocolo. Entonces ya vayan analizando qué tipo de señaléticas van a tener que utilizar allí, po, qué tipo de señaléticas van a tener que utilizar allí. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, ingresan a los protocolos, es muy buena página la página que tiene Solnatur en relación a eso. ¿Ah? Y en lo que significa el MinSal, el Ministerio de Salud, también hay una cantidad importante en lo que se refiere la señalética que también la pueden usar ustedes. Entonces ustedes bajan la información y van verificando de acuerdo a su actividad qué tipo de señalética les sería más útil a ustedes. Recuerden de que hay señaléticas que son universales, por ejemplo, una señalética del uso de las mascarillas, otra del lavado de manos, otra del distanciamiento social. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Hable hoy o calle para siempre. Silvia, ¿alguna pregunta? ¿No? La pregunta número 1 de la evaluación. Recuerde que me tiene que entregar de acuerdo a lo que significa el concepto de salud de la OMS. ¿De qué manera cree usted que está afectando esto
a la comunidad. ¿Ustedes encuentran que está complicada la evaluación? ¿Qué creen? ¿No? No. Mónica, ¿usted qué cree? ¿Está complicada la evaluación? No, profesor, No. es más aplicar los reglamentos que usted envió y irlo adaptando a la actividad que realizamos cada uno. Claro que sí. Es más que nada eso. Por eso yo les dije, esta es una evaluación de aplicación. Aplicación. Entonces usted toma lo que significa lo aprendido en clase, toma la documentación enviada y aplica en lo que significa estos conceptos en forma general. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Chiquillas, Profesor, nada. las presentaciones que hizo usted, ¿las vamos a tener o ya no se van a enviar? Las presentaciones, voy a preguntarle a José, pero lo más probable es que la tengan, porque me falta todo. ¿Por qué no se las he enviado? Porque yo trabajo las presentaciones en clase, entonces cuando veamos la presentación referente a ustedes, lo más probable es que se les envíe. ¿Ya? Ya, Usted se muchas refiere a la gracias. presentación del curso en sí, ¿cierto? Porque los otros Sí, pues, son otros elementos que yo mando, como un ejemplo el RIOS, que son asociados, el RIOS y el protocolo COI, lo que vimos de la ley, lo que vimos del 594, etcétera. ya. Profe, y ahí cuando envió el Ríos decía actualizado a junio del 2020, Sí, pero esa es la última actualización. Ustedes le cambian la fecha. ya, No ha aparecido otro protocolo. El último protocolo aparecido es el protocolo COVID. ya, gracias. El resto, ¿cómo vamos? ¿Bien? Preguntas, consultas. Nada. Nada. Bien, pues. Entonces vamos a llegar hasta acá. Tenemos clase. A ver, veamos de inmediato. Eh, áreas protegidas. Áreas protegidas. El jueves parece, profesor. Sí, me da la impresión. A ver, áreas protegidas. Sí, sí. El día jueves. Entonces, el día jueves vamos a ver lo que significa eh, el ingreso de turistas, vamos a ver lo que significa protocolo de piscinas y demás, porque eso lo tienen que tener claro ustedes, ¿ah? La distancia y todo lo demás. Y allí ya comenzamos a trabajar con el protocolo en sí. Que tengan buenas tardes. Entonces nos vemos el jueves. Cuídense. Igual, chao. Buenas Chao. tardes. Chao, buenas Chaito, tardes. gracias. Chao.